Buenos días. A nombre del doctor Tito Armando Granados Carrión, el jefe de la Dirección de la Universidad Abierta, les damos la bienvenida a la presente conferencia Lógica y Derecho, la cual será impartida por el maestro Marco Eduardo Álvarez Gutiérrez. El maestro es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, es maestro en Derecho en la vertiente de Filosofía por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es litigante en materia mercantil y titular del despacho Álvarez López Hernández y Abogados Asociados, patrocinando y asesorando empresas entre las cuales destacan Goodyear, BlackBerry, Grupo Volvo, entre otras. Ha impartido las materias de Filosofía del Derecho, Lógica, Argumentación, Títulos de Operaciones de Crédito, entre otras, en diversas instituciones académicas. Además, ha impartido cursos en instituciones públicas como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría Federal del Consumidor, en la Secretaría de Salud y en el Poder Judicial de la Federación. Ahora una pequeña reseña de la conferencia. Dice, en la obra de Hans Kelsen, Derecho y Lógica, hace una revisión crítica de la aplicación del principio de contradicción y de la regla de interferencia en las normas en general y en las normas jurídicas en particular. Sostiene que no existe contradicción lógica entre las dos normas de derecho cuyos contenidos se excluyen. Dos normas de derecho que se contradigan pueden coexistir y ser válidas al mismo tiempo, ya que su génesis es un querer humano. Critica la posibilidad de la interferencia en el razonamiento con normas con la diferente naturaleza de los enunciados fácticos y normativos. El derecho producto de la voluntad humana puede ser contradictorio internamente, no niega por sí mismo que el silogismo jurídico genere interferencias válidas, conforme a la extensión de sus conceptos, con independencia de la combinación entre enunciados normativos y fácticos. La idea actual del orden jurídico como sistema normativo, estructurado jerárquicamente con mandatos de autoridad debidamente fundados y en el que el ideal de certeza en la ley y seguridad jurídica no se pueden concebir sin la idea de una lógica aplicada al derecho. La cuestión es, ¿hay una lógica propia del derecho o bien de qué forma usamos la lógica en el derecho? Por lo que resulta fundamental el estudio de la forma como se usa la lógica en el derecho, empezando por la lógica formal. Con esta introducción damos inicio a la conferencia del maestro Marco Eduardo Álvarez Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días. Primero que les agradezco su presencia para esta breve y súper breve exposición del tema de lógica y derecho. El tema es muy amplio, vamos a ir un poco rápido, pero el punto principal es que veamos cómo nosotros en la práctica, sobre todo en la práctica de la aplicación del derecho, en todo momento estamos haciendo uso de los instrumentos de la lógica, inclusive de manera espontánea, porque finalmente nuestro pensamiento por naturaleza es lógico. Un buen litigante, ¿verdad?, que sea cuidadoso, ya por sí mismo hace una buena división de su demanda, una buena exposición de los hechos, una buena defensa de sus argumentos, y como les comentaba, aún sin que sea experto en la lógica, estamos utilizando instrumentos lógicos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros conociéramos mejor esos instrumentos para argumentar en nuestro trabajo jurídico, pues seríamos mucho mejores expositores, podríamos defender mejor nuestras causas, ¿verdad?, o resolver mejor los asuntos que se ponen a conocimiento en caso de que alguien fuera pues un funcionario judicial, ¿no?, que trabajara en algún tribunal como proyectista, etc. La necesidad de la lógica y el derecho, la verdad es que es obvia. A veces, como ustedes escucharon ahorita, pues yo tengo 30 años de litigante, aunque desde el punto de vista académico me dedico a la filosofía, en la práctica soy litigante. Entonces, uno se da cuenta como practicante del derecho, defendiendo causas, que a veces, ya olvídate de un buen razonamiento, a veces quisiéramos que las resoluciones de los tribunales por lo menos estuvieran debidamente cuidadas, ¿sí? Hay mucho descuido
en la exposición de las ideas, cortan y pegan, etc. Entonces, si estamos a ese nivel y esperamos de ahí una buena resolución, pues como estamos esperando mucho. Pero ¿esto qué quiere decir? Que nos urge que la gente, los futuros colegas que son ustedes, que están estudiando Derecho, aprendan a utilizar los instrumentos de la lógica, y como vamos a ver ahorita, en todo momento los usamos, pero a veces lo hacemos de manera inconsciente o de manera espontánea. Quiere decir que si nosotros conocemos las características de las reglas de la lógica, ¿verdad?, podemos hacer un trabajo mucho mejor para poder engrandecer, pues, a nuestro gremio, ¿verdad?, que de por sí requiere de los abogados, sobre todo los abogados litigantes, pues, y de los tribunales, pues que hagamos un trabajo cuidadoso y responsable para que la sociedad vuelva a reconocer y nos devuelva ese prestigio que se merece el trabajo de la impartición de justicia que hacen los tribunales y en el cual ayudamos los abogados, ¿no? Entonces, vamos a hacer una exploración primero de los instrumentos de la lógica y cómo todos los ejemplos que ponga van a ser conforme a situaciones jurídicas, ya sea una definición, un concepto, un argumento breve, etc. Y vamos a ver cómo vamos aplicando la lógica de manera espontánea. Nos lo hacemos y lo que nos hace falta ver es cómo funciona la estructura lógica de un argumento. Ahora, esto en la parte que es así. Ahora, desde el punto de vista teórico, filosófico, pues está el problema final de ¿realmente hay una lógica en el derecho? Pues, cuando un juez resuelve y dicta una sentencia, que nosotros la leemos y es un discurso más o menos ordenado, en algunos casos muy bien ordenado, en otros casos nos queda a deber, pero ordenado, realmente estamos aplicando una lógica en el derecho. Hay una lógica de las normas que se relacionan con los hechos para decir que las sentencias son un producto lógico, o como dice Kelsen, que lo vamos a ver ahorita, que esencialmente todas las normas jurídicas son un producto de la voluntad, son un producto del querer humano. Y más bien, pareciera que Kelsen nos recomienda que quien nos puede alumbrar cómo se hace una sentencia es la psicología en lugar de la lógica, ¿no? Lo cual, pues yo como litigante, pues no estoy muy de acuerdo, y voy a hacer algunas observaciones a esas posturas de Kelsen que niegan que en el derecho se apliquen las reglas de contradicción y de inferencia, ¿verdad?, en la aplicación del derecho. Eso, vamos a hablar del silogismo jurídico y vamos a ver si realmente en el silogismo jurídico podemos encontrar elementos que nos digan que si hay una relación de necesidad entre la premisa mayor, que es una norma, la premisa menor, que es una situación de hecho, y la conclusión. ¿Hay una relación de necesidad o simplemente depende de que el juez decida conforme a su conciencia, su valoración, y no necesariamente porque si decimos que A debe ser B, A entonces debe ser B? No, pareciera que para que esto tiene importancia, ¿no? Que si esa es la forma que le damos al silogismo jurídico, realmente en el fondo descansa sobre una decisión del juez, igual que las normas generales, ¿no? O sea, la norma, las leyes que aplicamos, que crea el legislador, finalmente también son una decisión de la voluntad. Esta decisión de la voluntad es un producto simplemente de la voluntad del legislador. No hay una razón, una lógica en lo que se hace. Entonces, ese es el punto que vamos a finalmente terminar con esto. Vamos a dar una exposición rápida y breve de los aspectos de la lógica más importante y vamos a terminar hablando de esto que les comenté. Hay una relación de necesidad entre la norma, el hecho y la conclusión que sería la norma jurídica individualizada, o depende realmente de la voluntad de lo que le parezca subjetivamente, o en ese encadenamiento de estos dos elementos, la premisa mayor, que es la norma, y la premisa menor, que es el hecho, hay un nexo de necesidad por el cual la conclusión sí está ligada, sí se infiere de las premisas. Y no podemos decir que no se infiera, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces vamos a empezar. Aquí vamos a ver dónde la pido.
La lógica que vamos a ver vamos a empezar con la lógica formal, que es la lógica más común que conocemos, porque desde la preparatoria lo enseñan, y aquí también pues, hay una materia de lógica, de lógica jurídica, ¿no? Entonces, vamos a ver la lógica formal, y lo que les puedo decir de la lógica formal es que estudia las estructuras del pensamiento, no el contenido, y el pensamiento como producto, o sea, el pensamiento ya realizado, no el proceso de pensar. Cuando nosotros estamos hablando de lógica, estamos hablando de cómo se estructura el producto de ese pensamiento, porque al momento de pensar, en nuestra cabeza pueden volar muchas ideas, sentimientos, etc. Pero al momento de que ya concretamos, al momento de que ya expresamos ese pensamiento, lo estructuramos con una sentencia, ¿verdad? Lo estructuramos de tal manera que sea una hilación lógica, una hilación de ideas de las cuales se siga una conclusión. Entonces, lo que estudia la lógica son las estructuras del pensamiento, no el contenido. Por ejemplo, ahí se les pone un ejemplo donde dice, la familia es la célula de la sociedad. Esta es la materia de lo que trata el enunciado. La familia, como materia de la sociedad, puede ser parte de un estudio jurídico, puede ser parte de la sociología, pero lo que le interesa a la lógica es la estructura del enunciado, que así como está dicho, aunque en el lenguaje común así lo decimos, la familia es la célula de la sociedad, pues también se puede reducir en un juicio universal afirmativo que diga todo ese espejo. Y en esa estructura, en esa forma, pueden caber muchos contenidos diferentes, ¿verdad? Todas las personas son sujetos de derecho, todos los obligados están constreñidos a hacer o no hacer, o dar algo, etc. Entonces, lo que le interesa a la lógica es la estructura del pensamiento en abstracto, en general, y cómo esta estructura se llena y cómo, independientemente de cómo se llene, se relacionan estas estructuras para llegar a conclusiones válidas. Las formas elementales del pensamiento, la estructura del pensamiento es el concepto, el juicio y el raciocinio, ¿verdad? Y las formas complejas es la metodología. Desde Aristóteles, la lógica no fue un estudio puro de las estructuras del pensamiento. Aristóteles, acuérdense ustedes de su clase de filosofía, ¿verdad? Él ya tiene como precedentes muchos pensadores que tratan de entender qué es la realidad, cómo explicarse la realidad. Y llega su maestro Platón y divide la realidad en una realidad lineal y en otra material. Entonces el problema del conocimiento en Aristóteles ya era un problema fuerte. Y la lógica de Aristóteles es él llama organón, es un instrumento para el conocimiento. Es el método de pensar correcto para poder llegar a verdades. Entonces, para Aristóteles no es un puro estudio de las estructuras como las matemáticas, ¿no? Que están independientemente de los contenidos ahí sí, ¿no? Sino que Aristóteles trata de que por medio de este instrumento llegamos a verdades respecto de una realidad que para él no es la realidad de Platón, que se divide en dos, sino el ser para Aristóteles es el ser que captamos empíricamente, ¿no? Y él trata de encontrar esta realidad del ser por medio de un instrumento que él no inventa, sino que descubre. O sea, que lo descubre, que lo extrae del pensamiento humano, cómo se estructura el pensamiento humano y cómo se conjugan los elementos del pensamiento humano para llegar a conclusiones válidas que, de acuerdo a las reglas de razonamiento, pues de premisas verdaderas, pues sigue una conclusión necesariamente verdadera, ¿no? Y la metodología pues, es una forma más compleja, ¿no? Es la aplicación precisamente de la lógica para encontrar verdades en los métodos científicos, ¿no? De las ciencias empíricas, formales, etc. Vamos a ver los principios lógicos de la identidad que nos dice que una cosa es igual a sí misma, o un enunciado debe ser igual a sí mismo. De tal manera que nosotros, pues en un ademán de cualquier escrito jurídico, expresamos siempre situaciones de identidad, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí pongo un ejemplo, digo, Juana Pérez es responsable del delito de robo del reloj con las características tales. Es igual a decir que la responsable del delito de robo del reloj con las características tales es Juana Pérez. O sea, muchas veces lo que hacemos es intercambio, pero es lo mismo lo que estamos diciendo y estamos manejando el principio de identidad, ¿sí?
Si decimos el actor es el señor Juan Sánchez, pues Juan Sánchez y el actor son intercambiables porque hay un principio de identidad. Ya que lo definimos, el objeto definido es igual al objeto definiente, ¿no? Entonces ahí tenemos un principio de identidad, es un principio de la lógica, ¿verdad? Muy importante que todo el tiempo estamos utilizando. El principio de contradicción nos dice que si un juicio afirma y otro niega lo mismo, pues no puede ser ambos verdaderos. No podemos decir, en este caso, ponemos el ejemplo de, no podemos decir que si una persona pagó todas las rentas de un año, ahí no puede ser cierto que no pagó las rentas de ese mismo año. O sea, necesariamente una de los dos enunciados es verdadero. Esto está muy claro en la litis de una demanda. En la litis de una demanda, lo que vamos a definir es cuál es el enunciado verdadero. ¿Debes o no debes? ¿Pagaste o no pagaste? ¿Cumpliste o no cumpliste? ¿Hiciste lo que tenías que hacer o no hiciste lo que tenías que hacer? No puede haber, una cosa es que una sentencia salga, no se compruebe todo y salga parcialmente fundada, ¿no? Pero finalmente, como nos dicen las reglas del derecho, el juez absuelve o condena, ya sea parcialmente o totalmente, pero absuelve o condena. No puede decir, sí le debe, pero no le debe, ¿no? O sea, debe o no debe, aunque deba menos, pero debe o no debe, y ya conforme a eso decidir, ¿verdad?, respecto de esa deuda que tiene la persona. Entonces, ¿es o no es? Simplemente lo que nos dice el principio de identidad. Si es, entonces es falso que no es. Y si no es, entonces es falso que es. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. El siguiente, tercero excluido. No hay medias tintas. ¿Es verdad o es mentira? No hay una tercera opción. ¿Estamos de acuerdo? Conforme a lo que estábamos diciendo, pues debe o no debe. ¿Se condena o no se condena? Imagínense, una cosa, le repito, es que se reduzca la condena, no será que esperaba el denunciante, ¿no?, la persona agraviada, o que no se condene al total de lo que considere que se debía, pero se condena o no se condena. ¿Estamos de acuerdo? No hay una tercera opción. En el derecho, estos son principios básicos, que son principios lógicos también, y están establecidos en las normas. Y aquí están, y ahí los vemos, ¿no? Y son parte de la forma como funciona el derecho. Bueno, el principio de razón suficiente simplemente nos dice que todo debe tener, es un principio posterior, no lo crea Aristóteles, lo crea Leibniz, ¿verdad? Y lo que él habla es de que, pues todos los enunciados que se consideren válidos, pues deben de estar debidamente fundados o probados, ¿no? O sea, todo tiene una razón suficiente de ser, para que realmente sea. Entonces, un enunciado que se considera fundado, pues tiene que tener los elementos suficientes para que así sea. Esto, nosotros los abogados lo sabemos muy bien. O sea, tenemos que argumentar y fundar con pruebas con las cuales acreditamos hechos para que se demuestre la actualización de la hipótesis normativa y se siga la consecuencia, ¿no? Entonces, tiene que estar debidamente fundado. El primer elemento, más sencillo, el primer elemento, no es más sencillo, pero la forma elemental del pensamiento es el concepto. El concepto son los ladrillos con los que se construye el edificio del pensamiento. Eso es el concepto. ¿Qué es el concepto? Las palabras, ¿no? Todas nuestras palabras se refieren a un concepto, no son lo mismo. La palabra es como exteriorizamos el concepto. El concepto es la idea, digamos, es la idea que tenemos del objeto cuando ya hemos encontrado en él los aspectos esenciales, que lo identifican y lo hacen diferente de todos aquellos que se le parecen. Ese es el concepto. Un ejemplo, para entender esto, un ejemplo muy sencillo lo voy a sacar del derecho, porque en derecho nuestros conceptos son más difíciles porque de por sí todos son abstractos, pero un ejemplo es el concepto de mesa. No importa que la mesa sea redonda, sea de madera, esté pintada de determinado color, sabemos que es una mesa. ¿Por qué? Porque en nuestra mente ya tenemos identificados los aspectos esenciales de lo que es una mesa. Y los aspectos accidentales los podemos dejar de lado.
La mesa podrá cambiar de características, pero es una mesa, ¿sí? Y mientras mantenga los aspectos esenciales, seguirá siendo una mesa, porque la esencia, nos enseñó Aristóteles y nos permitió identificar bien las ideas, es que la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es, ¿sí? Cuando la esencia se pierde, cuando la mesa se deshace, se le caen las patas y queda en pedacitos, pues pierde su esencia de mesa. Siguen existiendo las partes, pero ya no es una mesa. ¿Por qué? Porque perdió aquello que le permitía que fuera una mesa. Rolando Tamayo Salmorán, precisamente hace en su escrito, en su libro de argumentación e interpretación de derecho, así se llama, lo editó la UNAM. Pero el chiste es que él precisamente estudia cómo se generan los conceptos jurídicos, ¿sí? Los conceptos jurídicos, los nomina juris. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo crearon los conceptos los romanos? Digo, sabemos que el derecho romano era causalista. Llegaban las personas con su asunto y se lo planteaban al rector, que tuviera que impartir justicia, el sacerdote al principio, ¿verdad? Y tenían que decidir, y le llegaban y le decían, bueno, pues yo le compré una vaca tal y se comprometió a entregarme algo y no me lo entregó, entonces está obligado a hacer eso. Y otro le llegaba con la miel y está obligado a hacer eso, y está obligado a hacer eso. Entonces surgía el concepto de obligación. Y hasta que ya identifican en la práctica los romanos que hay un concepto de acción, de obligación, de deuda, etc., ya los pueden ir definiendo y les dan un sentido diferente al sentido común, les dan un sentido técnico para resolver los problemas que se les presentaban. ¿Cuándo fue esto? Hasta que identificaron el aspecto esencial del concepto de obligación dentro del campo de la ley. Ya que está identificado, entonces ya sabemos qué es para el derecho y cómo lo podemos aplicar, ¿sí? Entonces, aquí los conceptos de derecho, bueno, pues si ustedes se dan cuenta, toda la carrera lo que están aprendiendo son conceptos. Libro tras libro son conceptos del derecho. ¿Por qué? Porque tienen que aprender el mundo jurídico. Y el mundo jurídico, las normas están creadas por conceptos, ¿verdad? Y la misma idea de norma es un concepto, de norma jurídica es un concepto, de derecho es un concepto, etc. Entonces, lo que hacemos nosotros es aprender una serie de conceptos, aprender cómo se relacionan y aprender a pensar como abogados. Y es una especialidad. ¿Por qué? Porque aunque muchos conceptos salen de la vida común, como pago, familia, deuda, pues cualquiera maneja estos conceptos en la calle. Pero en el derecho se refinan para que tengan una aplicación específica dentro del campo jurídico, ¿sí? Entonces, lo que hacen las leyes, la doctrina, la jurisprudencia, es darnos las características esenciales de esos conceptos. Acto de molestia, por ejemplo, ¿no? Un poquito más complicado, ¿no? Legitimación, etcétera, nulidad, etcétera. Entonces son conceptos que requieren de un conocimiento especializado para poderse aplicar. Y es lo que hacen ustedes aquí, aprenderse esos conceptos, ese bagaje de ideas de las cuales se forman las normas y todo el derecho en su conjunto, ¿sí? Para poderlo aplicar. Bueno, entonces, como ya les había dicho, ahí lo dice, el concepto es la reunión de los aspectos esenciales y son siempre abstractos. El concepto es la idea, no es la cosa, ¿sí? Es la idea. El concepto está en nuestra mente, no es el objeto material, el objeto al que nos referimos, está en nuestra mente. Por ejemplo, la idea de león. La idea de león no es un león en particular, es la idea que tenemos de los leones y que nos permite identificar a los leones y hacerlos diferentes de otros felinos, ¿sí? Eso es a lo que se refiere que el concepto es abstracto. No se refiere a nada al objeto material, a algún objeto físico, se refiere a la idea que tenemos acá respecto del objeto cuando ya tenemos identificados sus características esenciales, o sea, los que hacen que ese objeto sea el que es. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia de un tribunal, no? Pues impartir justicia.
de una norma jurídica, bueno, regular la conducta humana y si se viola, pues aplicar una sanción, ¿no? Por ejemplo, puede haber más definiciones. Pero bueno, lo que queremos decir es que una vez que identificamos ya el aspecto esencial, tenemos el concepto, ¿sí? Aquí hay una cosa muy importante, y los estoy apuntando, apúntenlo. Extensión y comprensión de los conceptos. Este es fundamental, y subrayenlo, porque sobre esta idea están sustentados los raciocinios legítimos, o los que podemos decir correctamente realizados, ¿verdad? O válidos, que en caso de que estemos hablando de enunciados fácticos, si los enunciados son verdaderos, la conclusión es verdad. Pero la base para que el raciocinio sea válido son estos elementos: la extensión, sobre todo la extensión de los conceptos. Pero vamos a entender qué es la extensión y qué es la comprensión, porque están íntimamente relacionados. La extensión es el número de objetos a los que se refiere el concepto. El número de objetos. Por ejemplo, si yo digo taquidermo, o si yo digo cuerpo celeste, es un concepto muy amplio. O sea, ¿qué tanto no puede caber en el concepto de cuerpo celeste, ¿no? Pues, no sé, las estrellas, los planetas, los satélites, los meteoritos, y vayan a saber qué tanto, de acuerdo pues a lo que en este caso pues la cosmología nos pueda decir, ¿no? Entonces, ese concepto es muy amplio, abarca todo ese universo. Si yo digo cuerpos celestes del sistema solar, se dan cuenta, estoy aumentando características al concepto. Ya los cuerpos celestes, como cuerpos celestes del sistema solar, al aumentar características, ¿qué hago? Reducir la extensión. Ya no se refiere a todos los cuerpos celestes, sino que ahora se refiere a un grupo más pequeño de objetos, en este caso de objetos, ¿no? Que son nada más los cuerpos celestes del sistema solar, pues el propio Sol, los planetas, los satélites, no sé qué más, ¿no? Entonces, pero estamos reduciendo la extensión, ¿sí? Lo mismo para cualquier concepto jurídico. Por ejemplo, yo les pongo una lista de conceptos que se pueden clasificar de su mayor a menor extensión. Por ejemplo, el derecho es amplísimo. Si estamos hablando de derecho, pues estamos hablando desde la antigüedad, porque desde la antigüedad hay derecho. O sea, inclusive podemos hablar a lo mejor de derecho de comunidades primitivas, de derechos de tribus, etcétera, que no eran escritos, que se basaban en las costumbres, en consejos de ancianos, ustedes vayan a saber, ¿no? Entonces, es amplísimo, ya todos los derechos actuales y todo el derecho que ha existido y el derecho que puede existir, porque el concepto de derecho también se puede referir pues, al derecho futuro. Entonces, es un concepto amplísimo. Si yo digo derecho romanista, pues ya no tampoco el derecho romano, sino que el derecho romanista, ¿verdad? El derecho comparado, pues ya son los derechos, los sistemas jurídicos que se derivan del derecho romano, ¿no? Y si digo derecho mexicano, esto era de menor extensión, porque el derecho mexicano es uno de los derechos romanistas. Y si yo digo derecho mexicano a partir de la independencia de 1821, digo, pues el derecho mexicano también puede abarcar el derecho prehispánico, el derecho colonial, ¿no? Y si hablamos del derecho mexicano de 1821, estamos delimitando el campo del concepto de derecho mexicano, ¿no? al derecho del México independiente, por ejemplo, es lo que estamos diciendo. Y si digo ley de amparo mexicana, pues es una parte todavía menor, porque es parte del derecho mexicano, y quejoso es un concepto también de menor extensión, porque es parte de la ley de amparo, ¿no? Solamente parte. Entonces, como vemos, los conceptos tienen mayor o menor extensión, y unos pueden estar incluidos en la extensión de otros, que esto es básico. Si unos conceptos estén incluidos en la extensión de otros, esto es fundamental para un raciocinio correcto. Y, bueno, pues la comprensión, como ya se los estaba diciendo, es el número de caracteres, ¿verdad?, de términos que tiene el concepto. Mientras más caracteres o términos tiene el concepto, más reducida es su extensión. Mientras menos caracteres, pues más extenso es el concepto, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo cuerpos celestes del planeta solar,
que gira alrededor de la Tierra, pues habla nada más de la Luna, ¿no? Si le quito la idea del concepto de Tierra, pues está hablando de todo el sistema solar. Si le quito el sistema solar, está hablando de todos los cuerpos celestes del universo, ¿no? Entonces, mientras más características, más elementos tiene el concepto, más reducida es su extensión. Si le quitamos características, la extensión es más amplia. Por ahí les pongo unos ejemplos que pueden ir leyendo, ¿no? Contrato es un solo carácter, contrato de comodato tiene dos caracteres, pero reduce la extensión del concepto, ¿estamos de acuerdo? Ya no son todos los contratos, sí, contrato de comodato. Esto de repente pareciera que en la práctica, tengo que ir más rápido, pero nada más les comento, en la práctica lo utilizamos. Tenemos que delimitar, ¿no? En todo momento tenemos que delimitar a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, la ley de la congruencia en las sentencias, pues tiene que ver con una idea de la extensión de la demanda que estás interponiendo, ¿sí? Porque la ley de la congruencia nos dice que debe resolver todas las prestaciones, con todos los argumentos y todas las pruebas aportadas, ¿sí? Entonces, nos está delimitando que no debe faltar, ni se debe extender más allá de lo que se está demandando. Es una forma de aplicar el principio de la extensión, ¿me explico? O sea, debe estar dentro de la extensión de lo que se demandó, ¿sí? Si alguien nada más reclama en un juicio reivindicatorio la entrega del inmueble, pero no reclama daños y perjuicios, y el juez lo condena al ocupante ilegal, pues está excediéndose del concepto de nada más demandar, ¿verdad?, la reivindicación del inmueble. Entonces, todos esos elementos los usamos, les repito, los usamos espontáneamente, por pura lógica que le llaman material, porque es la lógica que usamos en la vida cotidiana. Como ya les dije, a mayor comprensión, menor extensión. Ahí está en la diapositiva que tienen ustedes enfrente. Clasificación de los conceptos por su extensión y por su comprensión. Bueno, hay conceptos universales que se refieren a todo un universo de elementos, actos jurídicos, que se refieren a todos aquellos actos voluntarios conscientes de un sujeto que producen efectos legales, ¿verdad? Y que normalmente pues, tienen como elemento pues una ley, ¿no?, para hacerse. Particulares, ¿verdad?, se refieren a actos jurídicos con menor extensión, y singulares, pues acto jurídico específico, ¿no?, un contrato firmado entre X y Y de arrendamiento por un inmueble en tal fecha. Todo esto es un contrato de arrendamiento que lo identifica plenamente para poder saber a qué se refiere, ¿sí? Entonces, por su extensión, los conceptos son universales, particulares y singulares. Por su comprensión, simples, si integran una sola nota, ¿no?, obligación. Compuestos, tienen una multiplicidad más o menos de elementos que lo integran, pero es un solo concepto. Aquí no quiero que... Esto no lo quise obviar, porque es importante que no importa el número de palabras, puede ser un solo concepto, ¿sí? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de que tiene muchas palabras y que cada uno podría ser un concepto separado, es un solo concepto, porque se requiere a una sola esencia, ¿sí? Y exactamente los diferentes, los complejos, que son aquellos que pueden reunir más o menos diferentes esencias. Por ejemplo, una demanda con varias prestaciones, ¿sí?, que podrían a lo mejor ejercitarse en algunas circunstancias por separado, pero como derivan de la misma obligación, a lo mejor las ejercitas juntas, ¿no? Y tiene diferentes, es una misma idea de demanda, con una determinada extensión en sus reclamaciones, pero, ¿verdad?, que reúne diferentes elementos de diferentes prestaciones que podrían inclusive ser esencias separadas, o sea, reclamaciones separadas. Y complejas, ¿verdad?, es también como lo que pareció de arriba, son conceptos que son compuestos de una sola esencia. Un dato singular inteligible contiene un nexo universal, ¿no? La acción reivindicatoria, ¿no? Es una sola esencia, ¿sí? Bueno, y operaciones con conceptos. Esta es siempre importante. La definición, ¿qué es definir en general?
Bueno, definen esto, ¿no? Defíneme qué lo utilizamos. Simplemente cuando definimos estamos delimitando, estamos especificando a qué nos referimos, ¿verdad? Y normalmente cuando definimos lo que hacemos es expresar los aspectos más importantes de aquello que estamos definiendo, ¿sí? Cuando nosotros decimos el actor en este juicio, en este expediente es, Pedro Sánchez Pérez, ¿no? Pues estamos definiendo quién es el actor, estamos delimitando el concepto de actor dentro de la demanda, el par de demandados. Las prestaciones las estamos definiendo también, cuando las estamos delimitando. Definir es delimitar, ¿sí? Ahora, en la definición tenemos dos elementos, ¿no? El definiendo, que es la palabra que se va a definir, y el defines, que es el predicado, ¿no? Lo que se dice que es característica de ese sujeto, que es el definiendo, ¿no? Y por ejemplo, hay un ejemplo claro. Obligación es el definiendo, es el vínculo jurídico por el cual una persona debe dar, hacer o no hacer algo a favor de otro. Ese es el definiendo, es obligación. Todo el tiempo estamos definiendo. La ley tiene definiciones, los códigos tienen definiciones. La doctrina, un trabajo importante de la doctrina es definir los conceptos jurídicos, delimitarlos correctamente. La jurisprudencia, las tesis aisladas, las jurisprudencias obligatorias, tienen un montón de definiciones, ¿no? O nos dan las características del concepto para que lo podamos utilizar técnicamente con sus características específicas, ¿sí? Entonces, la labor de definir es fundamental en el derecho, porque nos delimita el alcance de los conceptos jurídicos y, a su vez, pues, el concepto jurídico de la norma jurídica, ¿sí? Ese es el trabajo de definición. Ahora, la definición más exacta, la que se considera científica, es la de género próximo y diferencia específica. En esta definición, lo que hacemos es enlazar al objeto a definir con el universo al que pertenece, o la clase a la que pertenece. Y la diferencia específica, bueno, ¿qué es lo que hace diferente a ese objeto de los demás objetos de los que es parte? Una definición típica, que yo creo que todos lo sabemos así de memoria, todos los que vimos a Eduardo García Márquez, ¿no? Introducción al siglo del derecho, pues es la definición de derecho, ¿no? Que él dice, el derecho, por su género, pertenece a las normas, ¿sí? Y ¿qué lo hace diferente de las normas? Pues hace el estudio de las características de la norma moral, de las normas sociales, etcétera. Nos dice, y lo que hace diferente a estas normas, a las normas jurídicas, de las normas morales y las normas sociales, son estas características, son bilaterales, son coercibles, son heterónomas y son externas, ¿no? Eso es lo que lo hace diferente. Entonces, es una definición por género de diferencia específica. Es una definición muy rigurosa y muy exacta. Y en cambio, pues hay una definición nominal, ¿no? La cual hacemos precisamente, pues nada más tratando de identificar y de delimitar al objeto a definir. Definimos, por ejemplo, si alguien me dice, oye, busco a X persona y que está ahorita en el aula de Isidro Favela, y está la persona ahí en la puerta, no deja entrar a nadie, los deja entrar, no sé. Dice, bueno, pues dime cómo es. Se lo tiene que definir. Ya, bueno, pues si le dice, pues tiene ojos, pelo, pies y manos, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, donde sea lo que es, hay cosas que se olvidan, es una persona, es un alumno, y las características que lo diferencian de los demás, ¿no? Bueno, mira, el chaparrito trae una chamarra así, etcétera, y rápido de identificar, ¿no? Entonces, eso es definir, y todo el tiempo estamos haciendo la labor de definir cuando estamos delimitando a qué nos referimos, ¿sí? Bueno. Hay una definición nominal. Bueno, hay una definición nominal que la posesión pública es la que se disfruta de manera que todos puedan conocerla, o bien que esté escrita en el registro público de la propiedad. Es una definición nominal. No hay de género o especie, ¿me explico? Simplemente es una serie de palabras, de características que nos ayudan a identificar al objeto a definir. Otra labor de conceptos es la división, dividir los conceptos, o sea, también lo hacemos todo el tiempo. Una demanda está dividida en partes, ¿no? Nuestros argumentos, cuando estamos analizando una sentencia, vemos los argumentos que emitió el juez con los cuales no estamos de acuerdo, dividimos la sentencia en partes, o sea, la analizamos
El análisis es dividir el todo en partes. Entonces la dividimos y de ahí nos vamos, si somos por lo menos ordenados, ¿verdad? Nos vamos una por una, ¿no? Y nos vamos todo el todo, una por una, tratando pues, de tener una relación clara de nuestras ideas para llegar a la conclusión que queremos decir al juez, que es, pues, estás equivocado, ¿verdad? No dices la norma, lo interpretaste mal, o valoraste mal la prueba, etcétera, ¿no? Entonces, eso hacemos, dividimos en partes todo el tiempo para poder atacar mejor el objeto que tenemos enfrente, ¿no? Ya sea para el conocimiento, ya sea para la exposición, para lo que sea. Y la clasificación es una división, pero bajo ciertos criterios de ordenación. Por ejemplo, la demanda, tenemos el premio, tenemos prestaciones, tenemos hechos, tenemos parte de derecho. No es un chorro, un montón de ideas revueltas, sino que la clasificamos, ¿verdad?, por partes para que sea más entendible, ¿no? Y lo que interesa para que después ubique las pretensiones y por qué se está reclamando eso y con fundamento en qué, ¿no? Entonces, estamos dividiendo la clasificación del derecho público y privado, ¿no? Y la clasificación de las normas en civiles, mercantiles, en derecho privado y las de orden público, pues un montón, ¿verdad? De la Constitución, ¿no? Todas las leyes federales, el Código de Comercio, las leyes bancarias, el Código Fiscal de la Federación, son un montón de leyes federales, ¿no?, que son de orden público. Entonces, todo el tiempo estamos dividiendo y estamos clasificando. El otro elemento importantísimo es el juicio. El juicio se construye con conceptos. El juicio son los enunciados, son las oraciones, ¿sí? Y consiste precisamente, hay diferentes tipos de juicio, pero ahorita vamos a ir a los juicios fácticos, aquellos que atribuyen una característica a un objeto y que por lo tanto pueden ser falsos o verdaderos. Los juicios se crean pues con conceptos, ¿verdad? Por eso les decía yo, los conceptos son el ladrillo del pensamiento, ¿sí? Vamos a tener los juicios y después el razonamiento se crea con juicios. Entonces va escalonando la complejidad, ¿verdad?, pero basada en los conceptos, los juicios, después los razonamientos, que son un enlazamiento de juicios enunciados o proposiciones, ¿no? El juicio, ¿verdad?, es un pensamiento por el cual afirmamos o negamos una propiedad de una cosa. Por ejemplo, el derecho es un conjunto de normas objetivas, que en esto los positivistas, la corriente positivista, pues está de acuerdo, ¿sí? Podrían ser otros, los utilitaristas pueden decir el derecho para ser derecho pues tiene que ser justo, ¿no? O el derecho el derecho está formado por normas justas, ¿no? Por ejemplo, un naturalista podría ver algo así. Pero el chiste es que en el juicio estamos afirmando o negando algo del sujeto. O sea, la propiedad que le estamos afirmando o negando es el predicado, ¿verdad? El sujeto es a quien estamos afirmando y negando esas propiedades, y el nexo pues, es un verbo, ¿no?, o cópula. En este caso hablamos del verbo ser, estar, ¿no? Entonces, los elementos del sujeto, el verbo y el predicado. Lo importante de esto es que en la lógica formal aristotélica aquí reside la verdad o falsedad. Si la propiedad que se afirma pertenece al sujeto, pues es cierto. Si no pertenece, pues es falso. Así de sencillo, ¿verdad? Si yo digo, no sé, Alberto Pérez, ¿no?, es inimputable, pues si resulta que es inimputable es verdadero. Si resulta que lo estoy diciendo nada más para excusar de cumplir con una obligación, pues es falso. Entonces, si la propiedad pertenece al sujeto es verdadero, si no pertenece es falso. Por su cantidad son universales y la fórmula es todos los S son Z o todos los P son X o todos los X son Y, como quieran, ¿verdad? Pero la fórmula es todos los tal es universal. Particulares, algunos tales son tales, o sea, algunos Y son X. Por ejemplo, bueno, ahí dice todos los incapaces deben actuar bajo tutela, es un juicio universal. En este caso estamos hablando de una norma, ¿verdad? Pero
pero, ¿verdad? Finalmente está hablando de una universalidad. Todos deben actuar para la tutela. Podríamos decir, todos los incapaces, un juicio práctico podría, desde abajo, la ley de amparo es reglamentaria del artículo 115 constitucional, es un enunciado. Si lo es, y que es falso, lo estoy ocultando, ¿no? Creo que están viendo. No, es falso, ¿por qué? Porque no es reglamentaria del artículo 115 constitucional, ¿no? Y particulares, algunos Y son X, o sea, no se requiere todo el universo, todo el conjunto, sino algunos nada más que son parte de este universo. Algunos contratos son traslativos de dominio, es verdadero. Algunos padres están exentos del principio del pago de alimentos, es falso, ¿no? En principio todos están obligados. Por su calidad son afirmativos y negativos. Afirmativos cuando sostienen, ¿verdad?, que el predicado pertenece al sujeto. Negativos, pues cuando lo niegan, cuando dicen que no, ¿verdad?, cuando se dice que no es una propiedad del sujeto. Los afirmativos y negativos a veces pueden ser universales y particulares. Universales afirmativos, particulares afirmativos, universales negativos y particulares negativos. Y por su propiedad fundamental pueden ser falsos o verdaderos. Como ya hemos dicho, si pertenece a la propiedad es verdadero, si no pertenece a la propiedad del sujeto es falso. Lo voy un poquito más rápido porque aquí en el reloj el tiempo se nos está yendo. En el lenguaje del derecho es normativo, ¿no? O sea, el derecho esencialmente como derecho es un conjunto de normas, por lo tanto su lenguaje sus enunciados son normativos y entonces, como lo saben, no repito, el enunciado normativo es un deber ser y tiene la característica de que no puede ser ni falso ni verdadero, porque no se requiere una situación de hecho ni a la afirmación de una propiedad a un sujeto, o sea, no puede ser falso o verdadero, ¿sí? Y en cambio el lenguaje informativo, o sea, los enunciados fácticos, pues son los que sí pueden ser falsos o verdaderos, ¿no? Esto lo digo porque todo esto se va a relacionar al final. Tenemos el razonamiento. El razonamiento es simplemente que de un enunciado o de un juicio, una proposición o de un conjunto de estos extraigamos válidamente un pensamiento válido, otro enunciado válido, ¿sí? Hay disconciones, debe haber un orden lógico entre los juicios y debe ser concluyente, o sea, debe cerrar con una conclusión que no permita otra cadena, ¿no? Ahí se cierra. Digo, puede venir de cadenas, pero cada uno se va cerrando, cada razonamiento se va cerrando en una conclusión. Aquí, en la oposición, fíjense bien, esto nada más lo voy a mencionar porque es muy técnico, no nos da tiempo de explicarlo, pero la oposición nos habla de que los juicios son encontrados, ¿no? Dice, la oposición es la incompatibilidad de proposiciones, siendo idénticas en sujeto y predicado, difieren en relación de su cantidad, cualidad o de ambas. Es precisamente que algunos son afirmativos universales, otros son negativos universales, unos son particulares afirmativos y otros son negativos universales, ¿no? El punto aquí es, ¿verdad?, que con base en este cuadro de oposición se extraen las reglas de las inferencias inmediatas. Una inferencia inmediata, ahí lo pueden ustedes viendo si quieren analizándolo. Una inferencia inmediata es aquella que se extrae un enunciado válido de otro enunciado. O sea, no hay tres enunciados. Si yo digo, aquí pongo unos ejemplos, ¿no? Los contradictorios que son universales afirmativos con particulares negativos y universales negativos con particulares afirmativos, ahí está. Es que el cuadro de oposición está arribita, ¿no? Pero no, entonces ahí me lo checan en un libro de lógica. De esto nosotros podemos decir, la regla es que pueden ser simultáneamente falsas, ¿verdad? No, perdón, que no pueden ser ni simultáneamente verdaderas ni simultáneamente falsas. De la verdad de una se infiere la falsedad de la otra, ¿me explico? Son excluyentes. Aquí, como dije, si se pagaron todas las rentas del año 2018, que es un juicio universal afirmativo, no puede ser cierto, es falso,
¿verdad? El particular negativo, aquí está mal, es I, perdón, no es B, es I. Ahí se nos pone un error de... No puede ser cierto que algunas rentas del año 2018 no se pagaron, ¿sí? Si se pagaron todas, pues no puede ser que no se pagaron algunas. ¿Estamos de acuerdo? En esto consiste todo lo demás, ¿sí? Si yo digo, por el contrario, es cierto, bueno, un ejemplo de los de abajo, si una persona tiene derecho a privar de la vida a otra, ¿verdad? Es falso, el contrario, ¿verdad? O que es, toda persona tiene derecho a privar de la vida a otra. ¿Sí me explico? De un enunciado verdadero sacamos un enunciado falso. Los dos tienen el mismo sujeto, el mismo predicado, pero son diferentes tanto en cantidad como en su cualidad de ser falsos, de ser afirmativos o negativos, ¿sí? Y lo hacemos. Por ejemplo, por ahí un ejemplo muy sencillo que dice, bueno, de la verdad del universal se acredita la verdad del particular. Si todas las rentas del año 2018 fueron pagadas, pues es cierto que algunas rentas del año 2018 fueron pagadas. Pero lo contrario no se aplica. De la verdad del particular no se sigue la verdad del universal, ¿sí? Porque de que algunos hayan hecho algo, se les ocurre algo, no quiere decir que para todos, ¿me explico? Son cosas, repito, que intuitivamente las vemos como que son lógicas, son claras, ¿no? O sea, no pueden ser, ¿sí? Porque se contradicen. Bueno, el otro razonamiento, tipo de razonamiento, pues es el silogismo. Este es un razonamiento mediato, no es inmediato, mediato. No es inmediato, es mediato. ¿Por qué? Porque para llegar a la conclusión se requiere la participación de una segunda premisa, de un segundo enunciado. Hay un enunciado que se llama premisa mayor, que contiene precisamente al concepto de mayor extensión, ¿verdad? Y al concepto de extensión media. Una premisa menor que contiene a los enunciados que tienen al concepto de extensión media y de extensión mayor, y la conclusión que relaciona al concepto de extensión menor con el de mayor extensión. Es muy sencillo. Abajo está un ejemplo muy claro. Todo contrato es un acuerdo de voluntades. Contrato es de extensión, es el concepto de, aquí dentro del silogismo, es el concepto de extensión media, ¿sí? Porque el concepto de una mayor extensión es acuerdo de voluntades. Los acuerdos de voluntades, ¿verdad? No nada más son los contratos, puede ser un convenio, ¿verdad? Entonces no nada más son los contratos. Y la compraventa es un contrato. La compraventa es el concepto de extensión menor, ¿sí? Y es parte del concepto de extensión media, que es contrato. Entonces, si la compraventa es un contrato y el contrato es un acuerdo de voluntades, la compraventa es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Tiene que ver con la extensión. Por eso decía que poner mucha atención cuando hablamos de la extensión de los conceptos. Si está el universo de los contratos y dentro de ellos, de los acuerdos de voluntad, y dentro de ellos están los contratos, y dentro del contrato está la compraventa, pues entonces la compraventa es un acuerdo de voluntades. ¿Estamos claros? Sí. Es una relación de conjuntos. Como dice aquí, es una lógica de conjuntos, ¿verdad? Si algo pertenece, también esto es muy claro cuando se identifica con la regla de que dos cosas iguales entre sí son igual. Una cosa igual a ver cómo ya me está dando la pista, dos cosas, si dos cosas iguales, se me fue la regla, perdón. Pero bueno, es muy sencillo. Si A incluye a B y B incluye a C, pues C está incluido, ¿no? Creo que esa es la forma más sencilla de encontrar esta relación. Entonces, nosotros vemos cuál es la relación del silogismo, ¿no?
la mecánica del silogismo. La mecánica del silogismo es precisamente esa que estamos comentando, ¿sí? De que se relacionen los conceptos por su extensión, de tal manera que la extensión de menor queda comprendido, se queda demostrado el silogismo, que es parte del concepto de mayor extensión, ¿sí? Esa es la mecánica del silogismo. Y entre las reglas del silogismo está, como les comentaba, que si los enunciados son verdaderos, la conclusión del silogismo también debe ser verdadera. Hay un tipo de silogismo que se llama práctico, ¿verdad? Que es el antecedente para hablar del silogismo jurídico, que nos habla de una regla técnica, ¿no? Como premisa mayor. Si quieres llegar, la forma más rápida de llegar de un punto a otro es la regla, es seguir la línea recta, ¿sí? Si yo quiero llegar de mi casa a la universidad en el tiempo más corto, entonces por lo tanto debo seguir la línea recta, ¿no? No es, fíjense bien, la premisa mayor no es un enunciado práctico, no es ni patrón verdadero, es una regla técnica, ¿sí? La premisa menor, ¿verdad?, es una intención de querer hacer algo con base en la regla práctica, y la conclusión relaciona mi intención con la regla, ¿sí? O sea, aquí también se rompen las reglas del silogismo. En el silogismo jurídico, lo que nos encontramos nosotros es: los ladrones deben ser castigados. Juan es ladrón, Juan debe ser castigado. ¿Cuál es el problema con el silogismo jurídico? Bueno, que la premisa mayor es una norma, no es ni cierta ni falsa. La premisa menor sí es un enunciado práctico, Juan es ladrón, y la conclusión es una norma. Entonces, si no son enunciados prácticos, ¿verdad?, muchos han negado que sea posible inferir la conclusión, que en este caso, por ejemplo, será una sentencia, ¿no?, de que Juan debe ser castigado, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente el argumento que nos da Kelsen dice, porque no hay una relación de necesidad, ¿sí? Porque no son enunciados prácticos, no pertenecen a la realidad en la cual podemos hablar de conjuntos, de una serie de objetos pertenecen a unos subconjuntos, donde el subconjunto menor pertenece al conjunto mayor, ¿sí? Así en general, no es así. Estamos hablando de un deber ser, de algo, de una intención, de una voluntad del legislador para que sea así. Después estamos hablando de alguien que hizo algo, y al último estamos hablando de que un juez condena a alguien. Entonces, para que no es que haya una relación de necesidad entre la premisa mayor, la premisa menor, ¿verdad?, y la conclusión en el silogismo jurídico, porque no estamos hablando de enunciados prácticos, sino de normas que pueden ser, que la premisa mayor pueden ser válidas o inválidas, ahora existentes o inexistentes, según sea que se generaron, ¿verdad?, bajo el procedimiento de una ley superior, ¿sí? Una sentencia, para ser válida, pues tiene que haber seguido un procedimiento que nos marcan los códigos administrativos, pues para que se cumpla con los requisitos de lo que hablamos ahorita, pues de la garantía, ¿verdad?, del proceso, ¿no? Sí, perdón. ¿Ya sí nació? Es que tengo otra conferencia. Entonces necesito espacio, una disculpa. Bueno, pues ahí se los dejo de tarea. No concluimos, el tiempo real fue muy corto, ¿verdad?, y tampoco sabía esta situación. Entonces, búsquenlo, ¿verdad? Simplemente lo que les digo es que la solución está en la extensión de los conceptos, ¿sí? Si nosotros vemos, entre los que deben ser castigados, si usamos como concepto de mayor extensión, no son castigados de mayor ladrones. O sea, hay un montón de delitos que pueden ser castigados. Entonces, ladrón, en este caso, queda como el concepto de extensión intermedia, ¿sí? Juan es el concepto de extensión menor, y ladrón como concepto de extensión intermedia. La regla del silogismo es que el concepto de extensión intermedia desaparece en la conclusión, y lo que se une es el concepto de menor extensión con el de mayor extensión. Esto se cumple en el silogismo jurídico, y esto es lo que se llama inferir. Entonces, cuando Kelsen nos dice que no se puede hacer inferencia, ciertamente estamos hablando de que se rompe con reglas del silogismo basado en razonamiento de enunciados prácticos, se rompe.
o se lo con las reglas del banco formal, si quieren, para ser más claro, ¿sí? Pero ello no impide, ¿verdad?, que cuando la impedencia del silogismo jurídico, que es la conclusión, se realice, esta tenga una condición lógica. Por algo lo hacemos, por algo nos suena lógico, ¿no? Que si es ladrón y debe ser castigado, pues se lo castiguen, ¿no? Por algo nos suena lógico, porque finalmente está dentro del universo de los que deben ser castigados si se comprueba que realmente cometió el delito, ¿sí? Entonces hay una relación de necesidad, ¿sí? Y esto es lo que hace que la inferencia sea válida, no la calidad de las premisas, ¿sí? Si nosotros revisamos con cuidado, no es la calidad de las premisas lo que hace que la inferencia sea válida, sino la relación de necesidad entre la extensión de los conceptos en los cuales unos están incluidos en otros, ¿sí? Bueno, pues ahí le decimos.